Bueno, pues unidad 2 y vamos dentro del bloque de Theory and Resources con la primera entrada, que es gramática, como dice ahí, y donde hablamos de, por un lado, singular and plural nouns, es decir, del plural y el singular de los nombres, lo que denominamos número, y por otro lado, que esto lo dejamos para otro momento, los demonstratives. ¿Ok? Bueno, hoy hablamos de singular, plural y también nos vamos a referir a los artículos, que son un tipo de determinado. ¿Vale? Estamos aquí. Sí. Singular and plural nouns, articles and demonstratives. En inglés, al igual que en castellano, y de hecho en la parte de lengua lo hemos estado comentando, los sustantivos, solo los sustantivos, no nos vamos a referir a nada más aquí, a los sustantivos, tienen varían para expresar el número, es decir, singular cuando hablemos de una unidad o plural cuando hablemos de dos o más. Ocurre en castellano e igualmente ocurre en inglés. También hay ese singular en este plural. Entonces lo que vamos a ver ahora, cómo identifico yo el singular en un sustantivo, cómo lo identifico el plural en un sustantivo. El singular no hay que hacer nada, porque cuando uno estudia una palabra nueva, siempre, un sustantivo nuevo, siempre lo estudiamos en singular. ¿Vale? Es decir, que la palabra, insisto, cuando yo la aprendo, surge por primera vez, la busco en un diccionario, siempre aparecerá ese sustantivo en singular, expresando una unidad. Si ya dentro de esa palabra, si ya la encontramos dentro de una frase y es singular, si es habitual, para reforzar esa idea, para marcar claramente esa idea de que es singular, colocar delante de esa palabra un artículo indeterminado, que es el que estáis viendo ahí de a o en. Si yo digo, in the zoo, there is an elephant. En el zoo hay un elefante. Bueno, pues elephant, que ya yo más o menos sé que es singular, pero encima lleva delante an, más claro todavía. I have got a friend from USA. Tengo un amigo de Estados Unidos. Friend es singular, pero al llevar delante el artículo indeterminado, más claro todavía que es singular. Ese a o en castellano se traduciría por un, una, uno, pero solo en singular, ¿eh? Que, te digo, también un poco a veces los compañeros se equivocan y empiezan un, uno, unas, unos, no. Solo en singular. A o en, esto es muy importante para evitar errores, solo va o solo se van a utilizar con adjetivos con sustantivos en singular. Nunca utilicéis, ni nunca lo veréis, que a o en va delante de un nombre en plural. ¿Vale? ¿Y por qué a o en? Si es la misma palabra. Si digo, las dos en español se traducirían por un, una, uno. La diferencia, el utilizar uno u otro, depende de cómo empieza la palabra que viene a continuación. Si la palabra, el sustantivo normalmente, empieza por vocal, utilizaré an, a-n. Por eso en el ejemplo dice, in the zoo there is an elephant, porque el sustantivo, la palabra que viene a continuación, empieza por vocal. Esa n tiene una razón sobre todo fonética, para hacer que la lectura de esa frase sea más fluida. Si no hubiera vocal, si no hubiera n, diría, in the zoo there is an elephant. Costaría más, porque habría que hacer a, luego con una especie ahí de pausa, a elephant. Y eso dificultaría un poco, no haría tan fluido que se leyera tan de corrido la frase. En cambio, al unir ambas vocales y poner una consonante en medio, va como mejor, va rodado, ¿no? In the zoo there is an elephant. Suena mejor, se hace más fluido, ¿vale? Esa es fundamentalmente la razón. Si la palabra que viene después de a o en empieza por vocal, a en. Y si empieza por consonante, a. I have got a friend from USA. Pues piensa eso, coche, que digo de dos vocales juntas no van a sonar bien en inglés. Entonces tienes que ponerle, pues no sé, como si pues, para deslizar una tabla o lo que sea, pues a veces se le pone como unas rueditas o unos palos así para
Pues algo parecido, ¿no? Es decir, para que la frase se deslice bien, sea más fluida, necesitamos esa consonante. And, si empieza por vocal, a cuando la siguiente empieza por consonante. ¿Vale? Y poco más del plural, perdón, del singular. No haría falta decir nada más, como digo, porque el singular es como se presentan los sustantivos. En cambio, del plural sí hay que ver un poquito más, ¿vale? Al igual que en castellano, no, ya veréis que no, tiene su historia. Al igual que en castellano, el plural es cuando el sustantivo indica, como digo, dos o más, dos unidades o más. Hay una regla general, que es parecida también, no exactamente igual, pero parecida a la que tenemos en castellano. Esa regla general me dice que para formar el plural de un sustantivo en inglés, lo único que tengo que hacer es añadir una S al final de esa palabra en singular. Añadiendo esa S, ya está en plural. Esa es la regla general. Fijaos, a boat, que es un barco. Pues para ponerlo en plural, boats. A house, una casa. Houses. A cat, un gato. Cats. Pues simplemente es tomar la forma singular y ponerle la S. Y ya tenemos el plural. Para recordar lo que estaba diciendo, si veis, en la versión en singular tiene a boat, a house, a cat. En la versión de plural delante no hay nada. Porque a o an solo se puede utilizar con el sustantivo en singular, ¿eh? Cuidado con eso porque si no prestamos atención nos vamos a equivocar. A boats o a houses, no, está correcto la pronunciación. No se puede decir a boats, no se puede decir houses, a cats. Siempre que haya plural, no ponen delante. Delante del nombre, delante del sustantivo, nada. El a o el an solamente con el singular. Bueno, sí. Creo que es destello, Ujú. y lo pone, hay que ponerlo en plural. No se debe dudar. Ahora vamos a ello. No me hagas spoilers. Conchi, vamos a mantener el misterio. No, sí, hay una forma, pero es una buena pregunta que hace Coño, porque ahí está la regla general. Pero claro, como ella está sugiriendo, no todas son así. Y eso va a pasar mucho en inglés, ¿vale? Que yo voy a explicar una regla general, pero luego va a haber como excepciones o casos especiales. Bueno, pues ese primer caso especial, bueno, en todos los casos especiales no basta con añadir solamente la S. El primer caso especial o diferente se refiere a aquellos sustantivos que terminan en una de las secuencias de letras que tenéis ahí. Si el sustantivo en singular termina en una S, en la doble S, en una X, en una Z, en la combinación CH o SH, si termina en una de esos, no puedo añadir la S, sino que añado ES y S. Fijaos, bus, un autobús. Pues como termina en S, el plural tiene que ser buses. A box, que es una caja, pues el plural tiene que ser boxes. O watch, que es un reloj de pulsera. El plural watches. Y aquí nuevamente una razón de carácter fonético. Si la palabra en singular que termine de esta manera, en singular como digo, que terminara en una de esas combinaciones, le añadiéramos solamente la S, no podríamos leerlo. Porque bus y solo la S, bus, no. O igual box, box. Es decir, sería difícil a la hora de leerlo, a la hora de utilizarlo en el lenguaje oral, si solamente cuando terminan de esa manera añadiéramos la S. Si es necesario, en este caso, unir el final de esa palabra, las consonantes en las que terminan esas palabras, o la S, unirla, como digo, a través de una vocal. En este caso, escrita en la vocal E. ¿Vale? Esa es la razón. Y el segundo tipo de caso especial, que es un clásico. Cuando el sustantivo, en singular, claro, termina en una consonante más una Y, es decir, las dos últimas letras son en este orden. Una consonante seguido de una Y, a la hora de formar el plural, elimino la Y y añado I, E, S. Pero vuelvo a decir, para que esta regla se cumpla,
el sustantivo en singular tiene que terminar consonante más Y. Pues entonces, al hacer el plural, elimino la Y y añado IES. IES. ¿Vale? Por ejemplo, a baby, que es un bebé, babies, IES. Y la Y fuera. City, una ciudad, cities, ciudades. Consonante más Y, la Y fuera. ¿Vale? Entonces, la mayoría añadirán la S. Si termina en una de esas secuencias que hemos visto aquí arriba, ES. Y si termina en consonante más Y, elimino la Y y añado IES. Y eso sería el plural. Bueno, una cosita más hay que decir, pero tampoco... Ah, perdón, no hay que decir nada más. Uy, ya me estaba confundiendo, mezclando. Plurales, singular y plural. ¿Vale? Lo último que hay que decir antes de que ahora nos pongamos a hacer unos ejercicios y tal. Mira, y además esto es importante lo que vamos a comer. Hemos visto out en, que significa una, pero en inglés también tenemos el artículo que llamamos en español determinado, el la, los, ¿vale? Pues bien, todos esos artículos determinados en Castellano, ahí tenés, en inglés son todos una sola palabra, que es la palabra the. T-H-E. Ese the se traduce por el, la, lo, las, los, todo, singular y plural. Es decir, ese the va delante de un sustantivo singular o de un sustantivo plural. ¿Vale? Se traduce igualmente. Bueno, hay que tener cuidado porque, esto lo comento yo, ese the, ese el, la, lo, etcétera, en castellano, que lo utilizamos muchísimo, la gente, los coches, en inglés, y esto lo iremos viendo, pues si aparecen o conforme vayan apareciendo en algunos ejercicios, en inglés ese artículo the se utiliza para concretar solamente cuando queramos indicar al que está leyendo, al que nos está escuchando, que ese sustantivo que va con el artículo the es especial, es diferente, no es cualquiera. Por ejemplo, si yo digo the car o the cars, ¿veis? Que tanto para singular como para plural se utiliza the. Para cualquier caso, los las siempre de la misma forma. No es cualquier coche, es el coche. Y en la conversación o en el texto se habría especificado de alguna manera a qué coche me refiero, y me estoy refiriendo en concreto a ese coche. Por eso digo the car o the cars, los coches. Fijaos en el siguiente ejemplo. Look at the girl in the shop. Mira a la chica en la tienda. Y no te hablo de cualquier tienda. De repente estoy por la calle, ¿no? Y me refiero a la tienda, a esa en concreto, la que tenemos enfrente. Al poner the, insisto, lo que estoy haciendo es concretar, particularizar, referirme a un sustantivo concreto. O bien, open the windows in the room. Abre las ventanas de la habitación. No abre una ventana, sino las de la habitación, esas concretas, ábrelas. ¿Vale? Pero bueno, lo importante es que nos quedemos con la idea de que the es el artículo determinado en castellano y sobre todo que sirve para singular y plural, que es la misma forma, la misma palabra para todo eso. Para él, la, lo, las, los. ¿Vale? Así que cuando aparezcan ejercicios y demás, pues prestaremos un poco de atención sobre eso. ¿Preguntas? No. Bueno, pues vamos a practicar un poco. Volvemos otra vez a la actividad, al libro este. Vamos a reducirlo para ir. Uy. Bueno, vamos a hacer este primer ejercicio que, pues bueno, yo creo que está, porque este es de otro contenido, ¿vale? Aunque está relacionado también con singular y plural, pero hay que explicar antes previamente otra cosa. Bueno, fijaos,
si en el examen se pregunta esto de singular y plural, se irá de una manera muy parecida a cómo es este ejercicio. ¿Vale? Un poquito más reducido, un poquito incluso más sencillo, porque aquí nos presentan frases completas. Exactamente, tenemos dos columnas, singular y plural. Y de esas dos columnas falta o el singular o el plural. Pues como está diciendo Conchi, yo tengo que escribir o el singular o el plural. Si tengo que escribir el singular, le pongo delante a o en, y si tengo que utilizar el plural, pues la regla que corresponda, ¿vale? Este ejercicio lo que os pone que tenéis que escribir, digamos, una frase completa, es decir, el sujeto, el verbo to be y el sustantivo. El singular era lo de a. Exacto. En el caso del singular, lo único que tenéis que poner es quitar, lógicamente, la S o la ES o la IES y ponerle delante A o E. ¿Vale? Entonces, insisto, en el caso del singular, pues tiene it, es decir, el sujeto, el verbo to be, is, y el nombre en singular con A o E. Y en el caso del plural, they are, o contraído, me da igual, como lo queráis poner, y el sustantivo en plural sin nada delante. Vamos a repasar el vocabulario, ¿vale? Porque de repente, bueno, uno de los vocabularios, los puntos de vocabulario de esta unidad es objects, ¿no? Los objetos. Aquí hay un ejemplo de esos objetos. Así que vamos a repasarlo, a verlo, ¿vale? Antes de que hagamos el ejercicio para que sea más sencillo. Si os fijáis, sobre todo faltan plurales, ¿vale? Sobre todo faltan plurales, porque es más fácil hacer el plural a partir del singular que la operación inversa. Hacer el singular a partir del plural. Bueno, pen, que es en el ejemplo, it's a pen, singular. Their pens, plural, son bolígrafos. Pen significa bolígrafo. Bueno, phones, ya saben, ¿no? Teléfono. Watch, le hemos dicho que era el reloj de pulsera, ¿no? De repente algunos utilizáis los smartwatch, el smartwatch, ¿no? Pues por eso. Umbrellas, ese es el plural de paraguas. Es una palabra para nosotros bastante rara, pero pues eso es habitual en bueno, dictionary, diccionario. A key es una llave. City, ya lo hemos dicho, es una ciudad. Emails, pues un correo electrónico. Passport, un pasaporte. Y tablets, pues las tablets, como la que estáis utilizando algunos. ¿Vale? Pen, phones, watch, umbrellas, dictionary, key, city, mails, passport. ¿Vale? ¿Ok? Pues bien, pues vamos a ello y ahora en un ratito repasamos, corregimos, vemos cuáles son las diferentes reglas, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues si es necesario, pues lógicamente mover de la unidad, o sea, del ejercicio al aula virtual y así para comprobar la regla. Recordad que la regla del plural, porque la del singular es a, delante de palabra que empieza por vocal, por consonante, delante de palabra que empieza por vocal, y en el plural una S o bien la ES o bien IES. Solamente a veces el que haga falta. Bueno, pues luego entonces a ver, y por lo tanto a recordar la regla de que no falta es el singular o el plural, ¿no? Bueno, el number one decía they are phones. El singular sería phone, porque primero, este es simplemente para poner el plural, se le añade la S, no termina de ninguna de las maneras así, entre comillas, raras que hemos visto. Y en singular, al empezar por consonante, lógicamente, pues se le pone la it's a phone o their phones. Number two, it's a watch. En plural será their watches. Esta es una de esas palabras que en singular termina en uno de esos grupos consonánticos que a la hora de ponerlo en plural es necesario utilizar no solo la S, sino la ES. Their watches.
The umbrellas, pues en singular. It's an umbrella, porque en este caso el singular, igual, no tiene ninguna regla rara del plural, solamente se le añade la S en el plural. Y en el singular, al empezar por vocal, an umbrella. A-N. It's a dictionary. Fijaos que en singular termina en consonante más Y, ¿no? Por lo tanto, Yes. their dictionaries. Se le quita la Y, se le añade IS para el plural. It's a dictionary, their dictionaries. It's a key. ¿Cómo es el plural en key? ¿Por qué no? ¿Cómo acaba el singular? ¿Qué va delante de la Y? Hemos dicho, la regla para cambiar la Y y quitar la Y, that's right. Y añadir IS es que en el singular las dos últimas letras son consonante e Y. Si es como el caso de key, que tenéis una vocal y una Y, entonces ahí no hay regla, ahí sería simplemente la S. Por eso el plural es their keys. En cambio la siguiente, it's a city, their cities, aquí sí. Porque en singular termina en T más Y. Entonces quito la Y y añado IS, ¿vale? Pero cuidado con eso porque, insisto, la regla solo es consonante Y. Their emails es el plural, pues en singular será it's an email. Como empieza por vocal, en singular le ponemos en lugar de a, an. It's an email. It's a passport. En plural será their passports. Solamente se le añade la S. Aquí no hay ninguna regla, la Y ni la tal, sino their passports. Se le añade S al singular. Y por último, algo parecido con their tablets. En el singular, it's a tablet. Y en plural, their tablets. Fijaos cómo a o en solo aparece delante del sustantivo en singular. Pero en el plural no va nunca. No. Lo dice Tamara, en la columna del plural no lleva nada delante el sustantivo. ¿Vale? Cuidado con eso porque ya digo que a veces puede crear confusión. ¿Vale? Bueno, si queréis más práctica, volviendo al aula virtual, pues simplemente Bueno, en su momento, cuando hagáis el ejercicio de gramática, lógicamente, si lo vais a hacer, ahí. No hay más práctica, sorry. Pensaba que esos son los demonstratives. Bueno, quizá añadamos algo más de práctica del singular y del plural. Ahora mismo, entonces, lo que sí tenéis, bueno, parte, perdón, de los que haya en la sección que acabamos de estudiar, cuando veáis el ejercicio, eso también. ese ejercicio hay un apartado, un ejercicio de plurales y singulares. Y aquí, si vuelvo aquí, a la sección que estábamos estudiando, singular y plural, y voy al final del todo, aquí sí tenéis enlaces de plural of nouns para trabajar con plurales, esas reglas que hemos estudiado, ¿vale? Recordad, cuanto más práctica, mejor, porque al final es la forma de estudiar inglés, ¿vale? Any question?